Estamos en Salamanca, en la biblioteca de Salamanca. Vamos a entrevistar al bibliotecario, que es algo así como el bibliotecario del Vaticano, de este Vaticano universitario. Buenos días, Miguel Anxo. Buenos días. Se llama Miguel Anxo, Miguel Ángel Pena, con ese nombre y ese apellido, lógicamente gallego. Evidentemente, de Vigo. ¿Qué hace un gallego de Vigo, de responsable de bibliotecario de una universidad como la Universidad de Salamanca? Bueno, pues fruto de la responsabilidad que uno le va tocando asumir, ¿no? Es decir, bueno, en un momento se lo han pedido y también por dedicación desde el ámbito docente e investigador, pues muy afín siempre al mundo del libro. Entonces, bueno, pues en un momento concreto el rector me propuso hacerme cargo durante un tiempo de este trabajo. ¿Estudiaste aquí? Estudié aquí, soy antiguo alumno de la universidad y profesor en la Facultad de Teología y Derecho Canónico y también, bueno, pues en la de la Universidad de Salamanca. ¿Eres religioso? Soy religioso capuchino y... ¿Flota en el ambiente Suárez y Victoria Rogan desde el siglo XVI todavía en esta biblioteca? Yo creo que sí, es decir, no solo en la biblioteca, sino que en todo Salamanca el pensamiento marco del siglo XVI, con esa apertura, esa interdisciplinaridad, pues se convierte en un lugar de referencia, ¿no? Y en esta biblioteca particularmente, porque en definitiva a la pontificia le corresponde, ¿no? Es decir, ser el garante de esa tradición, sobre todo de lo que serían las ciencias eclesiásticas de las humanidades, ¿no? Entonces, y retoma ese mundo, ¿no? Entonces, está presente, además de estar presente también por algunos de los documentos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, de las lecciones de Vitoria, aquí encontramos uno de los manuscritos de la Suma, de la primera parte de la Suma. Bastantes incunables y bastantes documentos. Sí, tenemos documentos de aquella época e incluso anteriores. Tenemos la biblioteca como tal, es una institución más amplia, recogería lo que es la Biblioteca General de la Universidad, recoge el archivo histórico de la universidad y el archivo general de la universidad. Y el archivo histórico lleva dentro pues, lo que sería parte de los colegios de la antigua proyección de la Universidad de Salamanca. Uno de los grandes fondos, por ejemplo, sería el del Colegio de San Vicente, que sería el monasterio de los benedictinos. Y eso es una tradición de documentos que comienzan en lo que tenemos conservado desde el siglo XIII. Desde el siglo XIII. O sea, ya antes de la fundación de la propia universidad, ¿o no? No, en el contexto de la propia universidad. La Universidad de Salamanca como tal es más que el simple estudio general de Salamanca, no en torno a la fachada plateresca clásica, ¿no? Sino que hay una serie de colegios y centros vinculados a la universidad donde estarían en un primer momento dominicos y franciscanos y después otra serie de instituciones, ¿no? Pero desde un momento muy temprano, que se vinculan a la universidad al modo parisiense, ¿no? O sea, es una federación. Las órdenes religiosas marcaron un poco el cariz, ¿no? Jesuitas, dominicos... Sí, en primer momento franciscanos y dominicos, y después podríamos decir que se unen otras instituciones y evidentemente después el marchamo jesuítico, ¿no? Siempre en confrontación con la universidad como tal, ¿no? Creando una red paralela de universidad. ¿Y bien avenidos? Confrontados. En aquella época sobre todo. Solo hay que ver lo que supone este edificio y el lugar que está en la ciudad, ¿no? En un sitio alto donde los dominicos quedan allá abajo y donde la fachada de la propia torre de la catedral queda pareja o por debajo de las torres de la clerecía, ¿no? Pero tenían todo pensado, ¿no? Sí, es una cuestión también de imagen, ¿no? Es decir, que era no solo un gran edificio, una gran estructura, sino al mismo tiempo jugar con los elementos, ¿no? O sea que el marketing ya funcionaba en aquella época perfectamente. El marketing visual. Sí, por supuesto. Más el marketing académico, es decir, la universidad tenía marcado unas horas para las lecciones, para la lección de prima, por ejemplo, y estaba marcado que ningún otro centro vinculado con la universidad podía explicar lo mismo. Los jesuitas a la misma hora o anteriormente, digamos un semestre, un cuatrimestre antes, comenzaban con aquello que se iba a explicar en la universidad, con lo cual captaban un número de alumnado potencial y real muy fuerte, ¿no? ¿Qué pensaría hoy Victoria o alguna de estos Suárez o los grandes de aquella época, de Salamanca, al ver por los pasillos negritos, gente de Latinoamérica sobre todo, me imagino que gente de Asia también? Yo creo que no sería un problema, es decir, podemos pensar que en pleno siglo XVI Salamanca tiene un rector, y el rector era un estudiante anualmente, nombrado anualmente ad vota audiencio por todos los estudiantes, proveniente de México. O sea, de la Nueva España. Un rector religioso, pero No, un rector laico. Ah, sí, laico, que el rector era siempre un estudiante.
y proveniente de México, es decir, con lo cual es una realidad vinculada que para la tradición. Luego, por otra parte, en el marco de Vitoria o de Domingo de Soto o del mismo Suárez, donde el derecho internacional es uno de los elementos y una de las grandes riquezas, pues la internacionalización pues era una realidad presente, ¿no? Y la preocupación por otros lugares. O sea que hay ciertas claves que no pasan de moda, al contrario, que están muy de actualidad. Yo creo que son de muy actualidad y por eso estos autores siguen siendo referente. Y no referentes únicamente para el mundo de las ciencias eclesiásticas. Estos autores son una gran preocupación en este momento en el mundo económico, de la historia de la economía. Es decir, Adam Smith vive a costilla de grande parte del pensamiento salmantino, de Luis de Molina, por ejemplo, ¿no? Es decir, entonces, bueno, pues esto está vivo, ¿no? Y es una realidad presente. Y es una tradición, ¿no? Una tradición que yo creo que estamos obligados a mantener, a cuidar y a enriquecer, ¿no? ¿Se mantiene bien? Es decir, da la sensación, por lo que se ve desde fuera, ayer en la inauguración, tantísimos colores que son de distintas facultades, de distintas carreras, es decir, da la sensación de que resistís bien el paso del tiempo. No sé si resistimos bien el paso del tiempo. Hay un reto grande, ¿no? Que el reto es unir esa historia a un presente. Y esa historia a un presente requiere una personalización en la formación, llevar un acompañamiento de nuestros alumnos cuidado, atento y muy, muy personalizado, ¿no? Es decir, porque requiere una formación hoy por hoy muy interdisciplinar, ¿no? Es decir, en filosofía, en derecho, en historia, en teología, en una serie de campos que están estrechamente vinculados, aunque después pueda parecer que son mundos independientes, ¿no? Y para ser competitivos tenéis que ofrecer un producto especial, original, con sí, algo... no cabe duda que tenemos que ofrecer un producto diverso o original, pero tenemos una tradición que es original y diversa. Esto no está en otro sitio, es decir, pueden usarlo otros como un referente, pero no cabe duda que este es el lugar natural y donde se encuentran las fuentes de ese tipo de trabajos, ¿no? Es decir, si queremos estudiar uno de estos autores, contamos con la ventaja que en el marco de Salamanca, entre la Universidad Pontificia y la Universidad Civil de Salamanca, tenemos las bibliotecas antiguas, donde están todas las bibliotecas de ese momento, es decir, todos los libros que se conocían en ese momento y además gran parte de los manuscritos, ¿no? ¿Podéis seguir presumiendo de ofrecer pensadores o eso ha bajado, como en todas partes, digamos, el nivel de intelectuales católicos, de teólogos, de todo eso? Yo creo que como todo hay un paso, ¿no? Es decir, las generaciones se terminan y comienzan otras. Yo creo que Salamanca y la Pontificia en este momento está en un momento de una nueva generación que está tomando el relevo, ¿no? Eso lleva su tiempo, pero yo estoy convencido que tenemos gente de una gran valía y que hará un aporte significativo en el marco intelectual y en el marco eclesial. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que falló alguna generación? Entre la generación de los jubilados y la generación que está ahora ya ejerciendo, pero que no llega todavía... Yo no sé si es que falló, yo lo que sí creo es que la universidad, toda universidad tiene una estructura muy jerárquica y mientras está uno en el puesto no hay sitio para otro. Entonces el traslado forma parte también un poco de ese relevo en función de una cuestión institucional, ¿no? Pero no cabe duda que en este momento el cuerpo docente que se va configurando pues asume retos sin ningún tipo de problemas y asumiendo responsabilidades en el mundo intelectual significativo, porque yo creo que el reto que tenemos no es solo en el marco de una universidad pontificia, sino el diálogo hacia otras universidades españolas, ¿no? Es decir, entrar en diálogo, y cuando hablo de entrar en diálogo, hablo en el mundo de la investigación, estar presentes en congresos, dialogar sin ningún tipo de miedos y con la seriedad de un trabajo que está basado en la objetividad que permite la investigación. ¿Podéis en este momento ya dialogar de tú a tú en la investigación? ¿Hay ciertos campos de investigación donde ya podéis...? Yo creo que sí. No es que ya podamos, sino que seguimos. Es decir, somos una institución ya con una tradición y con una historia que no tienen otras. A esa historia has dedicado este libro, La Escuela de Salamanca, de la Monarquía Hispánica, al Orbe Católico, Miguel Ángel Pena González. Me imagino que es un libro. Sí, se queda de pie. Se queda de pie. Sí. Y me imagino que ahí está toda la historia, ¿no? Alguien que quiera conocer a fondo, es tu tesis doctoral. Es parte de una tesis doctoral, sí. No sería toda la historia, es una lectura, ¿no? Es un trabajo historiográfico en el que se intenta, entre otras cosas, poner de manifiesto cómo los temas que han sido estudiados permiten otras lecturas. Es decir,
el concepto Escuela de Salamanca evoluciona en el tiempo, es utilizado e incluso manipulado, ¿no? Y por tanto tenemos que hacer una lectura crítica de los argumentos, es decir, cuando se opta por una opción no es ingenua. Ese sería un poco el planteamiento del trabajo. ¿Con quién te quedarías de todos los personajes que han circulado por esa historia? ¿Quién te llama más la atención? ¿Quién dice, oye, pues esto es...? Hay una figura que para mí parece que es relevante, ¿no? Es decir, de esa primera marco de esos grandes autores, ¿no? Y sería Domingo de Soto. ¿Por qué? Francisco de Vitoria es el autor más conocido, pero Domingo de Soto es el hombre que da forma atenta, callada, a una serie de documentos y a una serie de apreciaciones en ese juego de fuerzas, ¿no? Es decir, digamos, Domingo de Soto escribe un Tractatus de Justitia Iure donde pone en diálogo teología y derecho y se convierte en un referente a partir de ese momento a lo largo de la historia. Y por tanto, para mí me parece que es un autor a veces que queda como de segundo nivel cuando es uno de los grandes, ¿no? Escribe todas sus obras. ¿Conserváis, me imagino, aquí sus obras o no? Conservamos gran parte de sus obras impresas, aquí y en gran parte de Salamanca, en distintos sitios, se conservarían sus grandes obras, ¿no? Tu otra vertiente, aparte de historiadores, la de teología, con una tesis sobre los autores de la Escuela de Salamanca también, en el siglo XVI, o el pensamiento del siglo XVI. No, sería más bien un tema muy vinculado al pensamiento hispánico, que sería la esclavitud negra en el siglo XVII. En concreto, hay un par de capuchinos, Francisco de José de Jaca y Epifanio de Moirans, que a lo largo del siglo XVII pues, promueven la libertad de los negros en las Indias occidentales, en América. Y esto les lleva a sufrir cárcel eclesiástica y cárcel civil, y luchar ante la Congregación de Propaganda Fide por el reconocimiento del negro como hombre. Es el primer movimiento de la historia, es una cosa a veces poco desconocida, pero yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Cuando tengo que resumir esto. Ponemos el tópico de los ilustrados franceses respecto a la libertad de los negros, ¿no? Y los ilustrados franceses, por ejemplo Voltaire, tiene esclavos para su servicio personal. Y estos hombres luchan por la libertad de los negros y van presos por ello, ¿no? Y lo más interesante, escriben 2 tratados en los que proponen la libertad y consideran a los negros como hombres, teniendo en cuenta que hasta aquel momento venían siendo considerados fundamentalmente como bárbaros, es decir, no hombres, y por tanto no tenían derechos. Se dudaba si tenían alma en aquella época y esas cosas, ¿no? La cuestión no era el alma, es decir, el alma quizás es un tópico que usamos nosotros hoy para reírnos un poco de esos temas, ¿no? No eran hombres, solo eran objeto de deberes, no tenían derechos. Y quizás eso sea lo más importante, ¿no? Es adelantar el término, sin usarlo, de derechos humanos, pues unos 80 años. ¿Estamos hablando de antes de los mercedarios? No, no tiene nada que ver con los mercedarios. Nada. Y estamos hablando, el tratado primero sería de 1681. Es decir, una cuestión es el uso y la liberación de aquel que es esclavizado, y otra cosa es la liberación de una raza, de una etnia, la etnia negra, por el simplemente hecho de ser negro, que es mucho más profunda, ¿no? Una liberación que sigue en marcha. Una liberación que sigue en marcha de múltiples maneras, por supuesto. Me han comentado también que eres especialista en San Juan de Ávila. Nos hemos acercado a este tema tan presente y tan vivo, sí. Has colaborado incluso muy directamente con Juan del Río en la proclamación del autor de la Iglesia, que va a ser ya, Sí. ¿Qué aporta Juan de Ávila, o qué tiene para que sea proclamado autor y después de tanto tiempo? Es decir, han pasado mucho tiempo en ese proceso. Yo creo que es difícil resumirlo, ¿no? Pero hay una serie de temas que a mí me parecen muy importantes. Empecemos quizás por el marco más vinculado al mundo universitario. Juan de Ávila es un hombre preocupado por la educación y, por tanto, incluso desarrolla un método pedagógico propio, ¿no? Es decir, genera una estructura de colegios para formar a gente sin recursos y que no tiene otras posibilidades de formación. Al mismo tiempo, es muy interesante que esa formación no la genera al modo jesuítico como una red de colegios vinculados institucionalmente, sino que genera una red federal, yo me atrevo a decir federal, de colegios independientes que cada institución tiene una finalidad y responde a ella.
Y eso es muy importante en una determinada época y en un contexto concreto como era el de Andalucía, ¿no? Donde había unas necesidades concretas. Yo creo que eso es un referente interesante, ya para nuestro presente. Por otra parte, San Juan de Ávila es un hombre que llega a todos, a ricos, a pobres, a hombres más cultos o hombres menos cultos, y eso yo creo que es una realidad en nuestro presente realmente preocupante. Que seamos capaces de conectar con toda una sociedad y con el lenguaje de una sociedad y desde las preocupaciones de una sociedad. Por otra parte, ¿no? Es decir, está ese tópico clásico de Santa Teresa que llama al momento que ella vive como los tiempos recios, ¿no? Tenemos expresiones muy parecidas de San Juan de Ávila, ¿no? Diciendo lo mismo, que son tiempos difíciles, ¿no? Es decir, todo tiempo yo creo que es difícil en el momento en el que se vive, ¿no? Decir que esto es una época oscura es una realidad de todos los tiempos, ¿no? Es decir, pero sí es cierto que la libertad, la realidad, la espontaneidad, la respuesta a múltiples conflictos, pues un hombre que pasa un año en la cárcel, ¿no? De la Inquisición, es una realidad viva también para hoy, ¿no? Es decir, saber responder crítica, objetivamente, a las necesidades de cada momento histórico. O sea, que se hace merecedor de que sea proclamado doctor y de ser patrono del clero también. Ojalá sea patrono del clero. Digo ojalá porque, ¿por qué? Es decir, porque es una figura amplia, múltiple, y el clero tiene que responder a múltiples necesidades y muy diversas, ¿no? Es decir, entonces, sería una figura que respondería con una amplitud posiblemente no fácil de encontrar en otras figuras. ¿Qué estás haciendo? Terminamos. ¿Por dónde estás investigando? ¿Tienes ya...? Sí, estamos trabajando en este momento sobre un manuscrito de Vitoria, de la Escuela de Salamanca. Estamos también indagando en el Instituto de Historia de la Universidad, también trabajando con la Universidad Pública respecto a la Universidad Pontificia de Salamanca, es decir, la universidad del siglo XIII-XIV, que es un gran reto, es decir, reconstruir cómo era esa universidad, ver dónde estaba, es decir, hemos trabajado mucho el siglo XVI salmantino, pero la universidad comienza en 1218. Necesitamos conocer la etapa previa, ¿no? Que es una etapa eminentemente pontificia, y esto a veces se olvida. Muchísimas gracias. Que usted lo guarde bien, lo conserve bien. ¿Sabes? Bueno, claro, lo sabes, uno va a saber que Benedicto XVI soñaba con ser bibliotecario de la Biblioteca Vaticana. Sí, sí, eso ya es una biblioteca de verdad, podríamos decir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.